Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar los estados o números de oxidación. Pero antes, veamos lo que significa la valencia. Valencia es la capacidad de combinación que posee un átomo para formar compuestos. Dicho de otra manera, es el número de enlaces que puede formar. Por eso siempre es un número positivo. ¿Cómo se entiende esto? Veamos, tenemos aquí el oxígeno y fíjate en este diagrama, en la última capa tiene 6 electrones. Nosotros sabemos por la regla del octeto que para que logre su estabilidad necesita tener 8 electrones. Por lo tanto, va a poder formar 2 enlaces para lograr esa estabilidad. El hidrógeno tiene solamente un electrón, va a formar un solo enlace. Entonces, la valencia del oxígeno es 2, puede formar 2 enlaces. Y la valencia del hidrógeno es solamente 1, porque puede formar un solo enlace. Eso es la valencia. Ahora, ¿qué son los estados o números de oxidación? Nos indica el número de electrones ganados, perdidos o compartidos por un átomo cuando se combina. Fíjate, vamos a combinar estos dos átomos. Tenemos el agua. Entonces aquí está el oxígeno. Ahí están los 2 enlaces que puede formar. Y el hidrógeno. Recuerda que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Eso quiere decir que tiene una tendencia a apropiarse de los electrones. Entonces ya puedo averiguar cuánto es el estado de oxidación, por ejemplo, del oxígeno. -2. ¿Por qué negativo? Porque habíamos dicho que tiene la tendencia de aceptar electrones, con tal que el hidrógeno va a ceder. Como cede electrones y los electrones son de carga negativa, entonces se va a volver positivo. Como los acepta y los electrones son de carga negativa, se va a volver más negativo. Por eso es electronegativo. Entonces negativo acepta electrones, positivo cede los electrones. De esa manera ya hemos calculado los estados de oxidación. ¿Cómo se colocan los estados de oxidación? Bien fácil. Aquí tengo mi molécula. Entonces encima del elemento le pongo su estado de oxidación. ¿Cuánto era el hidrógeno? +1. ¿Y cuánto era el oxígeno? -2. Ahí le pongo un numerito. Por eso se le llama también número de oxidación. ¿Ok? Fíjate la diferencia que hay con la valencia, ¿no? La valencia es la cantidad de enlaces que puede formar, por lo tanto siempre va a ser un número positivo. Contra que los estados de oxidación, el signo nos va a indicar si ha aceptado o se ha cedido electrones, eso de acuerdo a su electronegatividad. Ahora, para calcular los estados de oxidación, ¿siempre tengo que hacer esto? No, existen unas reglas sencillas que nos van a ayudar a averiguar esos números. Veamos. Regla práctica para determinar los estados de oxidación. Vamos a aprender que son bastante simples y prácticas. La primera, un elemento en estado libre, esto quiere decir sin combinarse, presenta estado de oxidación igual a 0. Fíjate que aquí tenemos elementos en estado libre, no se están combinando. Tú dirás, aquí tengo una molécula, sí, pero es del mismo elemento, no se está combinando con otro elemento. Bueno, estos tienen estado de oxidación 0. El estado de oxidación lo ponemos aquí, este numerito, encima del elemento. Ahí está. Veamos un ejemplo práctico. Me dan esta reacción y me dicen calcular los estados de oxidación para cada elemento. Tú dices, qué fácil. Fíjate, el hidrógeno se presenta de manera natural como el H2. Está en estado libre, no se está combinando con nadie más, por lo tanto le pongo 0. Se está combinando con alguien, no con nadie más, por lo tanto le pongo 0. Aquí lo acabamos de descubrir, ¿verdad? Por lo tanto, el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y el estado de oxidación del oxígeno es -2 para este caso. Bien, ahí está resuelto. Fácil aplicando la primera propiedad. De aquí nos damos cuenta que para un elemento no siempre en la misma ecuación va a tener el mismo estado de oxidación. Fíjate cómo acá era 0 y aquí era +1. Acá era 0 para el oxígeno y aquí es -2. Veamos la siguiente regla. Dice, el estado de oxidación del hidrógeno es +1. O sea, casi siempre, excepto en los hidruros metálicos en los que vale -1. A ver, veamos ejemplos. Fíjate, aquí tengo este compuesto y este otro compuesto. Entonces tú dices, bueno, este carbono es metal, no, es no metal, y aquí tampoco el oxígeno no es metal. Por lo tanto, el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Le voy a poner aquí +1 y aquí el hidrógeno, bueno, esto ya lo sabíamos, lo habíamos visto desde el primer caso. Se reafirma en todo caso. Me dice, excepto en los hidruros metálicos. Bueno, ¿cómo reconoces un hidruro metálico? Porque aparecen metales, es la combinación de un metal con un hidrógeno.
Por ejemplo aquí, el sodio es un metal, hay que reconocer eso, repasar el capítulo de metales y no metales. Calcio es un metal, por lo tanto, el estado de oxidación del hidrógeno es -1 y el estado de oxidación del hidrógeno aquí va a ser -1, diferente del anterior. Aquí lo que te puedo decir por experiencia es que en el 90% de las ecuaciones que vamos a ver, el hidrógeno, su estado de oxidación va a ser +1, porque muy poco se trabaja con hidruros metálicos. Por lo tanto, tener ese valor presente para el hidrógeno +1, pero recordar la excepción. Yo sé lo que estás pensando. ¿Y los estados de oxidación de estos elementos cómo se calcula? Muy bien, ya vamos a llegar a ellos. Tercera propiedad. El estado de oxidación del oxígeno es -2, excepto en los peróxidos en los que vale -1 y en este compuesto donde vale +2. Vamos a poner ejemplos. Tenemos aquí 3 compuestos. El estado de oxidación del oxígeno es -2, casi siempre. Aquí más del 90% de los casos es -2, o sea, casi todos. Por lo tanto le pongo -2. Yo ya sabía que el hidrógeno era +1 para este caso. Acá es -2 y el oxígeno también es -2. ¿Ok? ¿Fácil? Por supuesto que sí. Excepciones. Los peróxidos. Peróxido quiere decir que al oxígeno, al óxido le agrego un oxígeno más. Fíjate. Entonces aquí vendría a ser -1. Cambió. Acá el hidrógeno no cambia, pero el oxígeno sí cambió. Ya no es -2, sino -1. Y en el difluoruro de oxígeno, el que está aquí, una cosa rara, el oxígeno vale +2. Como recomendación, más del 90% voy a trabajar con el hidrógeno +1 y con el oxígeno -2. O sea, casi siempre. Tengo que tener esos valores presentes. Veamos el número 4. Dice, para los metales alcalinos, o sea, los que pertenecen al grupo 1A, su estado de oxidación es +1. Repasar tabla periódica, los metales alcalinos eran 6. Aquí hemos puesto los principales, litio, sodio, potasio, los que tienes que saber y recordar siempre. Los alcalinos térreos del grupo 2A, eso te lo tienes que aprender. Su estado de oxidación es +2, berilio, magnesio y calcio. Y bueno, hemos puesto el aluminio, que es bien recurrente, que era del grupo 3A, y su estado de oxidación era +3. ¿Por qué es importante saber estos? Porque su estado de oxidación nunca cambia y es un único valor, siempre positivo. Y fíjate, 1, 2 y 3. No hay excepciones. Ejemplo, tenemos 3 compuestos. El sodio, el calcio y el litio. Bien, nosotros ya sabíamos que el hidrógeno era, cuando está con un metal es -1, el oxígeno casi siempre es -2 y el oxígeno -2 también aquí. Entonces, el sodio yo sé que pertenece al grupo 1A, por lo tanto su estado de oxidación va a ser +1. Ajá. El calcio pertenece al grupo 2A, entonces su estado de oxidación es +2. Y el litio, pertenecía al +1, así es que al grupo 1A, entonces es +1 su estado de oxidación. Nuevamente yo sé lo que estás pensando. Yo sé que tú eres inteligente, perspicaz. Dices, +1 y aquí -1, si yo sumo me sale 0. Aquí tengo +2 y aquí también tengo -2. Ajá, sale 0 también. Y aquí también sale 0 porque es +1, pero este 2 me indica que hay 2 de estos. O sea, +2 con -2 es 0. ¿Será coincidencia? Propiedad 5. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. Justo lo que presumíamos. Veamos un ejemplo. Me piden calcular el estado de oxidación del cloro aquí. Y yo sé, por la propiedad que te dije, que el hidrógeno tenía de estado de oxidación, ¿cuánto? +1, casi siempre, excepto con los metales, ¿verdad? Los hidruros metálicos. Bueno, si este es +1, ¿cuánto tendrá que ser el cloro para que la suma algebraica de los estados de oxidación de ambos me dé 0? Entonces, qué fácil, si este es +1, este tiene que ser -1. ¿Por qué? Porque de esa manera, +1 con -1 me da 0. Por lo tanto, el estado de oxidación del cloro tiene que ser -1. ¿Fácil? Por supuesto que sí, bastante sencillo. Otro ejemplo, calcula el estado de oxidación del bromo. Fíjate, me ponen un ácido. Entonces yo te había dicho, el hidrógeno casi siempre es +1 y el oxígeno casi siempre es -2. Eso tú tienes que saber. ¿Ok? Estaban en nuestras reglas. Entonces, este suma 1 y este es -2, el bromo tendría que ser necesariamente +1. ¿Por qué? Porque +1 más 1 me da +2. +2 con -2 me da 0. Planteas la ecuación así, entre comillas, eso
ingreso de ecuación. Ahí está. 1 más 1 es 2, menos 2 es 0. Entonces el estado de oxidación del bromo tiene que ser más 1. ¿Fácil? Bien, pero no siempre se puede hacer directamente, como en este caso, porque a veces las fórmulas vienen con coeficientes, con otro tipo de coeficientes. Dice calcular el estado de oxidación del azufre. Y fíjate, tengo esta fórmula, H2SO4. Entonces aquí veo como que números abajo. Bien, yo sé que la suma de los estados de oxidación me tiene que dar 0. Pero le pongo entonces al azufre X, porque no sé cuánto es y directamente es un poco complejo. Yo sé que el hidrógeno era más 1 y el oxígeno es menos 2. Eso nosotros ya lo sabíamos. Entonces lo voy a plantear como una ecuación de primer grado, en vez de hacerlo directamente, ya que aquí sí era fácil y en el anterior mucho más fácil todavía. ¿Cómo sería como una ecuación de primer grado? Así, aplicando la teoría. Este 2 va a multiplicar aquí. Sería 2 por más 1. Como aquí no hay ningún número, se supone que es 1, o sea, va directamente el X, que es el que yo quiero calcular, más este 4 va a multiplicar al menos 2 que está ahí. Todo eso tiene que salir 0. Es lo mismo que hemos aplicado en los anteriores casos, solamente que aquí era directamente. Bueno, a resolver esta ecuación, 2 por 1 es 2, como es positivo no hay problema, más X. Fíjate, más por menos es menos 8. Todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Cuánto es 2? Acá es más 2 con menos 8. Como tienen signos diferentes, se van a restar y se pone el signo del mayor. Entonces será menos 6 más X es igual a 0. Esto lo paso al otro lado. Recuerda tus propiedades de ecuaciones, pasa al otro lado cambiando de signo. Entonces sería X igual 6. Por lo tanto, ya tengo el estado de oxidación del azufre. El estado de oxidación del azufre es más 6. Solución. Ahora, ¿lo hubiese podido hacer directamente? Sí, por supuesto, porque multiplicas aquí 2 por 1 es más 2. Bueno, aquí tengo X y aquí 4 por menos 2 es menos 8. Tú dices, ¿cuánto le falta? Ah, tendría que ser 6, porque la suma me dé 0, ¿verdad? Ya tendría más 8 menos 8, 0. Sin embargo, trabajar con ecuaciones nos da un poco más de seguridad. Última propiedad. Dice, la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. ¿Cómo es eso de ion poliatómico? Fíjate, me piden calcular el estado de oxidación del nitrógeno en este ion. Ajá, aquí le reconozco. ¿Qué diferencia con el caso anterior, donde eran neutros? No había carga aquí, o sea, no había un numerito que me indique la carga. Esto significa ion. Y bueno, voy a continuar con el mismo proceso de los anteriores. El estado de oxidación del oxígeno, yo te había dicho que casi siempre, más del 90% de los casos es menos 2. Le pongo menos 2, del nitrógeno no sé, entonces le voy a poner X. Y voy a plantear la ecuación. Aquí sería X porque como tengo acá no hay ningún coeficiente, simplemente le pongo X. Pero antes planteo lo que me dice la propiedad. Suma de los estados de oxidación es igual a la carga del ion. Bien, empiezo con X y luego este 3 va a multiplicar al menos 2, ¿verdad? Ahí está, 3 por menos 2, esto me tiene que dar menos 1, a diferencia del anterior, que era 0. ¿Por qué me sale menos 1? Porque la propiedad me dice que la suma algebraica de los estados de oxidación es igual a la carga. Esto quiere decir que la carga es menos 1, solamente ponen el signo menos, se supone que es menos 1. Bueno, resuelvo esta ecuación de primer grado, X, aquí sería 3 por 2, 6, más por menos, menos. Todo eso es igual a menos 1. Este menos 6 pasa a sumar al otro lado, sería menos 1, negativo, positivo. Menos 1 más 6, ¿cuánto es? Como tienen signos diferentes, se van a restar y se pone el signo del mayor. Entonces X es igual a más 5. Esa es la respuesta. Estado de oxidación del nitrógeno más 5. Solución. ¿Fácil? Por supuesto que sí. Veamos otro ejemplo. Me piden calcular el estado de oxidación del azufre en este compuesto. Fíjate que es un ion. ¿Cuánto es la carga de este ion? Es menos 2. La carga se suele poner así, ¿no? Con el signo a la derecha del número. Bien, vamos a empezar. Yo sabía que el estado de oxidación, por las propiedades que te mencioné del oxígeno, es casi siempre menos 2, excepto en los peróxidos. Le ponemos menos 2. Ese es un dato que lo tienes que saber. El azufre no hay seguridad porque tiene muchos estados de oxidación, así que le pongo X. Planteo la ecuación. La suma de los estados de oxidación es igual a la carga del ion. ¿Cuánto es la carga? Menos 2. Bien. Aquí X va a ir de frente porque aquí no hay ningún numerito, se supone que es 1, entonces va X de frente, pero aquí este 4 va a multiplicar a menos 2, hay coeficiente, y todo va a ser igual a menos 2. Ahí está la ecuación, X, 4 por menos 2 es igual a menos 2 la carga del ion. Resuelvo esto,
Más por menos me sale menos. 4 por 2 me sale 8. Recurro a mis leyes del álgebra. Esto es igual a menos 2. Ahora esto lo paso al otro lado. Aquí estaba negativo. Al otro lado pasa sumando. Primer grado de ecuaciones. Menos 2 más 8. Como tienen signos diferentes se van a restar y se pone el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? Más 8. Menos 2 más 8. 6 más 6. Listo. Esa es la solución. Puedo dejarlo en 6 o puedo poner más 6. Entonces el estado de oxidación del azufre es más 6. Solución. Bien, para terminar, un último ejemplo. Me piden escribir los números de oxidación en la siguiente reacción. Tú dices, qué fácil. Fíjate que el nitrógeno está aislado. 0, no se está combinando con nadie. Tú dices, la propiedad del hidrógeno. Qué fácil, el hidrógeno es más 1. No. Bueno, es más 1 cuando está en combinación con otros elementos. Aquí es 0. ¿Por qué? Porque no se está combinando con nadie. Recuerda la primera propiedad. Aquí sí es más 1. Excepto con los metales. Ahí está. Bueno, ¿cuántos del nitrógeno? Tú dices más 1, aquí le pones menos 1. No, error. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí tengo 3 y aquí tienes más 1. Cuando multiplico, me va a salir más 3. Por lo tanto, el nitrógeno tendría que ser menos 3. ¿Para qué? Para que la suma me salga 0. Bien, hubiese podido poner una X y trabajar como ecuación X más 3 por más 1. Esto es igual a 0. Entonces X más 3 por 1 es 3. Esto es igual a 0. Entonces X tiene que ser menos 3. Ahí está. Listo, solución de este ejercicio. Número de oxidación para cada elemento. Bien, para terminar un último ejemplo, me piden escribir los números de oxidación en la siguiente reacción. Tú dices que es fácil. ¿Cuál va a ser el estado de oxidación del nitrógeno? Aquí recuerdas la primera propiedad, ¿verdad? Un elemento en estado libre sin combinarse presenta estado de oxidación 0. Así es que pones 0 acá. El hidrógeno, tú dices, qué fácil, yo me acuerdo la propiedad. El hidrógeno es más 1, pero no es más 1 porque estoy en la primera propiedad todavía. Está sin combinarse. Más 1 es cuando se está combinando, o sea, aquí. Pero haciendo la salvedad de que cuando se combina con los metales es menos 1. La mayoría de casos se combina con no metales, o al menos los que vamos a estudiar nosotros en el curso. Por eso te decía, más del 90% de los casos. Entonces el nitrógeno, ¿cuánto sería? Tú dices, bueno, voy a aplicar esta propiedad ahora, que la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto es 0, la propiedad número 5. Qué fácil, menos 1, para que me salga 0, tú dices. Pues no, error. ¿Cuál es el error? Que aquí había 3. ¿Lo puedes plantear como una ecuación? Sí. Pones ahí X más, fíjate, este 3 multiplica al más 1 que estaba ahí. Y ya tenemos la solución. Resolvemos eso. Acá es X. 3 por 1 es 3, más 3. Por lo tanto, X tiene que ser, este más pasa al otro lado como menos. Listo, solución. X vale menos 3. ¿Se pudo hacer directamente? Por supuesto que sí. 3 por 1 me sale más 3. Tiene que ser menos 3 para que la suma me salga 0, por la propiedad que te acabo de mencionar. ¿Listo? Bien, chicos, hasta aquí el capítulo de estado de oxidación. Si la explicación te gustó, pues suscríbete al canal, comenta, comparte. Es muy importante para nosotros saber de ustedes a través de los comentarios. Hemos aprendido las reglas prácticas para determinar los estados de oxidación, diferencia entre valencia y estado de oxidación. Un saludo y sean conectados a Academia Internet. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar los estados o números de oxidación. Pero antes, veamos lo que significa la valencia. Valencia es la capacidad de combinación que posee un átomo para formar compuestos. Dicho de otra manera, es el número de enlaces que puede formar. Por eso siempre es un número positivo. ¿Cómo se entiende esto? Veamos, tenemos aquí el oxígeno y fíjate en este diagrama, en la última capa tiene 6 electrones. Nosotros sabemos por la regla del octeto
que para que logre su estabilidad necesita tener 8 electrones. Por lo tanto, va a poder formar 2 enlaces para lograr esa estabilidad. El hidrógeno tiene solamente un electrón, va a formar un solo enlace. Entonces, la valencia del oxígeno es 2, puede formar 2 enlaces. Y la valencia del hidrógeno es solamente 1, porque puede formar un solo enlace. Eso es la valencia. Ahora, ¿qué son los estados o números de oxidación? Nos indica el número de electrones ganados, perdidos o compartidos por un átomo cuando se combina. Fíjate, vamos a combinar estos dos átomos. Tenemos el agua, carga negativa, entonces se va a volver positivo. Como los acepta y los electrones son de carga negativa, se va a volver más negativo. Por eso es electronegativo. Entonces negativo acepta electrones, positivo cede los electrones. De esa manera ya hemos calculado los estados de oxidación. ¿Cómo se colocan los estados de oxidación? Bien fácil. Aquí tengo mi molécula. Entonces encima del elemento le pongo su estado de oxidación. ¿Cuánto era el hidrógeno? Más 1. ¿Y cuánto era el oxígeno? Menos 2. Ahí le pongo un numerito. Por eso se le llama también número de oxidación. ¿Ok? Fíjate la diferencia que hay con la valencia, ¿no? La valencia es la cantidad de enlaces que puede formar. Por lo tanto siempre va a ser un número positivo. Contra que los estados de oxidación, el signo nos va a indicar si ha aceptado o se ha cedido electrones. Eso de acuerdo a su electronegatividad. Ahora, para calcular los estados de oxidación, ¿siempre tengo que hacer esto? No, existen unas reglas sencillas que nos van a ayudar a averiguar esos números. Veamos. Regla práctica para determinar los estados de oxidación. Vamos a aprender que son bastante simples y prácticas. La primera, un elemento en estado libre, esto quiere decir sin combinarse, presenta estado de oxidación. Entonces aquí está el oxígeno. Ahí están los dos enlaces que puede formar y el hidrógeno. Recuerda que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Eso quiere decir que tiene una tendencia a apropiarse de los electrones. Entonces ya puedo averiguar cuánto es el estado de oxidación, por ejemplo, del oxígeno. Menos 2. ¿Por qué negativo? Porque habíamos dicho que tiene la tendencia de aceptar electrones. Con tal que el hidrógeno va a ceder. Como cede electrones y los electrones son de carga